Muy buenos días, mi nombre es Richard Alvarado. Soy estudiante de la carrera de Agronomía, perteneciente a la Universidad Nacional de Loja. El día de hoy les voy a hablar y compartir un artículo científico publicado por la revista científica Article Recent, con el tema El doble papel de la MDS-ND1 en la biosíntesis de la lignina y en la transducción de señales en respuesta a la sal y el estrés osmótico en la manzana. La manzana, con su nombre científico Malus domestica, y es de la familia Rosaceae. La manzana es originario de la región suroeste de Asia y la región de este de Europa. En Ecuador, de 53 registros desde el año 1961, hay un promedio de dichos registros de 17.875 toneladas de las mismas. Las plantas viven en entornos en constante cambio y las condiciones de estrés que pueden limitar su crecimiento, desarrollo y propagación o incluso causar cambios adaptivos en su morfología y procesos biológicos. Por lo general, las condiciones estresantes inducen una respuesta de las plantas no solo a un nivel fisiológico y bioquímico, sino también a un nivel celular y molecular. Durante el proceso molecular que yace a la percepción de la señal del estrés, a la expresión génica que corresponde al estrés, intervienen muchos factores de transcripción que desempeñan funciones en la traducción de la señal. También hay que comprender y aclarar la señalización y las respuestas al estrés sería útil para explicar el mecanismo de resistencia al estrés en las plantas, ya que aumentaría nuestra capacidad de mejorar la tolerancia al estrés en los cultivos, para lograr así una sostenibilidad agrícola y la seguridad alimentaria de una población mundial cada vez mayor. A continuación, les voy a presentar un video donde da los pasos durante el ADN hacia los factores de transcripción. El dogma central de la biología molecular: el ADN fabrica ARN y el ARN fabrica proteína. Aquí comienza el proceso. Los factores de transcripción se ensamblan en una región promotora específica a lo largo del ADN. La sección de ADN que sigue al promotor es un gen y contiene la receta para hacer una proteína. Un complejo de proteínas mediadoras llega junto con la enzima ARN polimerasa. Este complejo ubica la ARN polimerasa en su lugar, la inserta con ayuda de otros factores entre las cadenas de la doble hélice de ADN. El conjunto de todos estos factores se conoce como complejo de iniciación de la transcripción. Y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación requiere contacto con proteínas activadoras que se unen a secuencias específicas de ADN conocidas como regiones intensificadoras. Estas regiones pueden estar a una distancia de miles de pares de bases del inicio del gen. El contacto entre las proteínas activadoras y el complejo de iniciación activa el mecanismo de copiado. La ARN polimerasa va desenrollando una pequeña parte de la hélice de ADN para exponer las bases de cada cadena. Solo se copia una de las cadenas. La otra cadena funciona como molde para la síntesis de la molécula de ARN, la cual se forma uniendo una subunidad tras otra, usando el código de letras de la cadena de ADN molde. Aquí se pueden ver las subunidades de ARN ingresando por el orificio de entrada de la enzima. Estas subunidades se unen para formar la larga cadena de ARN mensajero que se observa en la parte superior. Continuando con la revista científica, aquí en esta gráfica hay un análisis filogenético de los otólogos de ATSND1, donde intervienen una secuencia genética como la AT Arabidopsis thaliana, que con su nombre común es la oruga.
la MT medicago tuncátula, con su nombre común carretón o barrel médico. La eje Eucalyptus grandis, con su nombre común el eucalipto. La OS, con su nombre científico Oryza sativa, con su nombre común que es el arroz. El BD Bachypodium distachyon, con su nombre común la gramilia. ZM, con su nombre científico sea maíz y su nombre común el maíz. PTR, con su nombre científico Popultichocarpa, con su nombre común álamo negro, y especialmente la MD, con su nombre científico Malva domestic, que es la manzana. A continuación, se realizó un análisis filogenético de proteínas candidatas a SND1 de la manzana. Por lo tanto, hay una alineación de secuencias múltiples de la ATSND1 y la MDSND1 y la PTRWND1I, 1A y 1B. En las regiones funcionales de unión al ADN de la NAC están marcadas observando ahí en la gráfica. Podemos decir que también aquí se compactaron algunas secuencias de aminoácidos como son la MD0G1121-400, la MD14G1137-900, la ATSND1 y la PTRTWND1A, que se identificó un dominio de unión de ADN altamente conservado en todas sus secuencias de N terminales. Mediante una alineación de secuencias múltiples de la ATSND1, aquí participaron las regiones funcionales de la unión del ADN de la NAC. En la siguiente gráfica observamos la localización subcelular de activación transcripcional e inducción del estrés de la MDS-ND1 en la manzana, lo cual esta localización subcelular de la PRMDS-ND1 en las células epidérmicas de las hojas del tabaco, lo cual se construyó un vector PR y MDS-ND1 EGFP sobre la base de un vector PREGFP que contenía una región de secuencias de codificación MDS-ND1. En esta gráfica observamos una estructura de secuencia de aminoácidos de la MDS-ND1, de la longitud completa de una región N-terminal, del MDS-D1 y de la región C-terminal MDS-D1, de lo cual aquí se presentó esta estructura de secuencia de aminoácidos de longitud completa de la región N-terminal. Aquí se observó y se encontró que la región de activación, vista en la gráfica, hay una activación transcripcional de la MDSD1 que estaba presente en la terminal C. Aquí también se puede ver unos ensayos de activación transcripcional de la MDSND1 observado en la THA X alfa cal.
En esta gráfica hay el dominio de unión de ADN del GAR4 que funcionó con la región N-terminal de MDSD1, la región C-terminal de MDSD1 y la secuencia de MDSD1 de longitud completa, después de la cual de las construcciones de transfirieron a la levadura. La THAX-alfa, alfa-gal, significa un medio selectivo suplementado con 5-bromo, 4-cloro, 3-indol alfa-galactozoe, pero se carece de TRP, HITS y adenina, mientras que T indica un medio selectivo que carece de TRP, de MSD1 que fue inducido por el estrés osmótico. Las barras del error indican que la desviación estándar de 3 réplicas biológicas de las letras indican un nivel de significación a un dato estadístico de P menor que 0.05 según las pruebas de rango de múltiple de Duca, de lo cual se obtuvo mediante un ácido accísico y mannitol y cloruro de sodio. Aquí se mejoró la tolerancia de las plantas de la manzana transgénica a la sal y al estrés osmótico. Las plantas de la manzana de la MDSD1 que sobreexpresadas y MDSD1-RNAi mostraron diferentes fenotipos bajo la sal y el estrés osmótico. 200 milimolares de cloruro de sodio o 300 milímetros de mannitol se añadieron al medio cuando las plantas de la manzana GL3 no transgénicas y la manzana transgénica tenían 20 días de edad. Para determinar la sensibilidad de la MDS al estrés abiótico, las plantas de la manzana fueron trasladadas con un ácido accísico y un cloruro de sodio y de mannitol exógeno, de lo cual se encontró unos niveles de expresión de MDS-ND1 que se elevaban significativamente debajo de tensiones. En esta gráfica hay una detección de niveles de ROS en las hojas de manzana de las plantas sometidas al tratamiento con la sal y mannitol durante 10 días según la tinción con azul de nitrotetrazolio. Cuanto más oscuro sea el precipitado azul, más alto es el nivel del ROS, lo cual podemos observar en la gráfica hay una detección de un nivel alto de la RNAi MDS-ND1-10, de lo cual hay una precipitación muy alta a nivel de ROS. Aquí se podemos observar que hay una detección de niveles de ROS en las hojas de manzana con un bajo tratamiento de sal y mannitol durante 10 días según la tinción de 3,3-diaminobencidina. Cuanto más oscura sea la precipitación de color marrón, mayor sea el nivel de ROS. También aquí podemos observar que la RNAi MDS-NDI-10 con control de mannitol es la más afectada.
de lo cual hubo una detección de niveles en las hojas más oscura. Aquí en la comparación del contenido de metabolismo relacionados con el estrés en las plantas de la manzana transgénicas bajo la sal y el estrés osmótico, la primera gráfica se utilizó agua oxigenada, de lo cual se mostraron resultados de tinción del DAB y NBT, que son un contenido en las hojas de las plantas de manzana con una sobreexpresión de la MDSD1, que en su inferior de las plantas no transgénicas fue el más alto en las plantas de MDSD1 RNAi. En la siguiente gráfica se observa un contenido relativo de agua de las hojas, que es un indicador potencial de pérdida de agua en las plantas en caso del estrés abiótico. El contenido relativo de agua de las plantas de la manzana de la MDSD1 sobreexpresadas fue el más alto por la exposición de sal y al estrés osmótico. En esa gráfica hay un contenido de prolina que se correlacionó positivamente con la resistencia al estrés. La prolina desempeña un papel de prevención a la deshidratación celular, ya que hay una comparación con las plantas silvestres de tipo GL3, en el contenido de la prolina en las plantas de manzana que sobreexpresan en la MDSND1 fue el más alto, mientras que la más bajo fue en las plantas de ARNI. A continuación, la siguiente gráfica, que hay un contenido de malo dialdehído. Las barras de error indican que la desviación estándar de 3 réplicas biológicas a nivel estadístico tiene un P menor que 0.05 según las pruebas de T. Ya que aquí hay un producto de peroxidación lipídica de la membrana que nos indica un grado de peroxidación lipídica bajo un estrés abiótico, que hubo menos de acumulación de MDA en las hojas de la manzana que sobreexpresan de la MDS-D1 que en este tipo de plantas silvestres GL3, mientras que hubo más acumulación en la MDA en las plantas de ARNI. Observada en la gráfica que hay mediante el control y el cloruro de sodio y el mannitol, se ve un alto contenido en el cloruro de sodio que llega a un 0.06 a 0.07. A un nivel, mediante el nivel de transición de la formación de la pared celular secundaria, los genes reguladores de la clave MDMY B4683 en la manzana están regulados positivamente por el MDSND1. En los estudios que se han demostrado que el MYB83 y el MB46 regulan de manera redundante la formación de la pared secundaria en las fibras, y los vasos son objetivos directos del SND137. Para aclarar el papel regulador de la MDSND1 en la formación de paredes celulares secundarias, analizamos la región promotora de los genes de MDMYB46 y la MDMYB83.
mediante la vinculación de los motivos de MDSND1 y la SNBE en los promotores de genes MDMY B46 y MDMY B83. En la gráfica observada en un sitio de anión MDSND1 en los promotores de genes MDMY-B46 y MDMY-83, que este contenido de lignina mostró que un fuerte de correlación a un nivel de transcripción, que se investigó el efecto de MDSD1 en metabolismo de la lignina, de lo cual la SND1 puede unirse específicamente a los sitios de elementos de unión de la pared secundaria. Y su promotor genético descendente que se encontraba en múltiples sitios de unión de SND1. Los promotores de genes reguladores de la biosíntesis, la lignina dada anteriormente con la MDMY-B46 y la MDMY-83, fueron formando un SNBE. Continuando con la gráfica, aquí hay una secuencia de sitios de SNBE, los promotores dados anteriormente, que se las puede ubicar de color rojo, de lo cual aquí hay una investigación de la que se une a los promotores de la MDMY-B46 y la MDMY-B83, aplicaron una ASMS que implicaba una proteína de fusión GST, SND1 y un fragmento promotor de la SNBE. Aquí en esta gráfica podemos observar que hubo la MSA mostrando la unión competitiva de los fragmentos de MDSND1 a los de SNB con una sonda de ADN. Se encontró que la proteína recombinante MDSD1 era capaz de unirse a los fragmentos de promotores de la MDMY-B46 y a la MDMY-B83, causando un cambio de movilidad. Mediante la otra gráfica, hay una estructura vectorial del efector y el repertor utilizado por los ensayos de expresión transitoria del tabaco, de lo cual no se observaba un desplazamiento de movilidad con los fragmentos promotores de la MDMY-B46 y MDMY-B83 sin etiquetar y compartieron los fragmentos promotores etiquetados con biotina y con un fragmento de MDY-B46 y MDY-B83 que incubó con el GTS, indicaban la unión de la MDS-D1 a los promotores de la MDY-B46 y el MDY-B83 que fue específico. En esa gráfica observamos una actividad relativa de la luciferasa en los ensayos de expresión transitoria, de lo cual fue inyectado junto a estos repertorios como un efector a la actividad de luciferasa en las hojas de tabaco, que fue evaluada después de 48 horas. Los resultados podían activar la transición de los genes de la MDMY-B46 y la MDMY-B83.
En la gráfica siguiente analizamos un basado de chip QPSR que muestra la unión de MDSD1 a los promotores del MDMY B46 y el MDMY B83. Las barras del error indican que la desviación estándar de las tres réplicas biológicas de un nivel estadístico de P menor a 0.05 que fue evaluado según las pruebas de T. Aquí en los niveles de transición de los genes relacionados con la estabilización del estrés de la manzana transgénica MDSND1, de lo cual las barras del error indican una desviación estándar de tres réplicas biológicas, un nivel estadístico de 0.05, según las pruebas de T, y las letras indican un nivel de intensificación de P 0.05, según las pruebas de un rango múltiple de Duke, de lo cual esos niveles de transición de genes de la MDAREB1A y la MDRB1B se correlacionaron positivamente a nivel de la SND1 en las plantas de manzana, pero el nivel de transición de la MDRD29B, en cambio, de forma específicamente en las plantas de sobreexpresión de lo que indican la transcripción de los genes de la MDRARB1 podría verse afectada por MDS de 1 en la manzana. Aquí podemos ver las posiciones del SNBS, DREC, STRS y la ABRS en promotores del DMDARB1A y la MDARB1B y la MDRAB2A y la MDRD22 y la MDRD29A, de lo cual esos se descargaron y se analizaron una secuencia de 200 pares de bases de promotores de las proteínas DAS. En la siguiente gráfica se halla un ensayo de chip de QPSR que muestra la unión de la MDSD1 con promotores de MDARB1A y la MDARB1B y la MDREB2A y la MDRD22 y la MDRD29A. Las barras de error indican que la desviación estándar de tres réplicas biológicas de P es menor que 0.05 en las pruebas de T, de lo cual se verifica una interacción entre la MDS en los sitios de unión de la SNBE de los promotores, que se utilizó un enfoque de chip para examinar si el MDS de uno se une a estos promotores. En la siguiente secuencia SNBE, en el promotor de los genes de señalización sensible del estrés, la secuencia SNBE aquí la secuencia mayor de capacidad de unión entre los fragmentos dados anteriormente fue seleccionada para el diseño de ondas etiquetadas con biotina, una base de resultados de chip de CHIP-QPSR de sondas fueron luego
conjugadas con las proteínas GST, MDS, NDI1. Mediante los resultados de la MSA muestran de unión competitiva de la MDSD1 a fragmentos de SNB con una sonda de ADN, de lo cual hubo un desplazamiento de movilidad electro de una movilidad para detectar la unión entre la MDS de uno y los fragmentos promotores en una sola sin que ese ensayo de competencia muestra a los promotores de los genes de la MDARB1A y la MDARB1B1 se unieron a la proteína. Mediante esta estructura vectorial del efector y el reportero utilizado para los ensayos de expresión transitoria del tabaco, de lo cual se expresa unos fragmentos promotores de genes que las correspondientes secuencias dadas aquí en la gráfica, hay una unión de la SNB mutada en un vector del gen reportador que contiene luciferasas para realizar las pruebas de verificación. En la siguiente gráfica hay una activación relativa de luciferasa en los ensayos de expresión transitoria. Las barras del error indican que la expresión estándar de las 3 réplicas biológicas se insertó de las 3 réplicas biológicas insertadas en las hojas de tabaco junto a un efector P35SMDSD1 y un vector vacío de PR101A. Los resultados de la distribución de la fluorescencia y la actividad de la luciferasa mostraron que la MDSD1 podría activar directamente la expresión de los genes. Modelo funcional de la MDS en la manzana. Mediante la sal y el estrés, podemos decir que la MDA, RE, B1A y B, la MDR, B2A y la MDRD22, MDRD29A, hay una respuesta al estrés y una adaptación en la manzana. También podemos decir que la proteína de la MDSND1, la MDG46, hay una biosíntesis de lignina y un proceso de crecimiento de la manzana. Como discusión, tenemos que el tejido leñoso de la arabidosis, los principales reguladores de la formación de la pared secundaria son la NST1 y la SND1, también conocido como la NST-E, NST3, que la NSD1 y la NST1 son funcionalmente redundantes a la regulación de la biosíntesis de la pared secundaria. El ATSND1 tiene una doble función de crecimiento de las plantas, o bien une directamente a la región promotora del MYP46, activando así una vía de biosíntesis en la lignina, o bien une directamente al promotor del gen AB14, manteniendo así bajos niveles de ácido abscísico e impidiendo el crecimiento. Hemos podido concluir que el estudio se analizó funcionalmente en el factor de transición de la clave NAC
SND1 que involucrado en el proceso de biosíntesis de lignina. También podemos decir que la proteína podría promover la acumulación de lignina y mejorar tanto la sal como la tolerancia del estrés osmótico nasal. La proteína regula la biosíntesis de lignina activando una transición de MDMYP4683 y participa en la vía de traducción de la señal de estrés activando directamente la señal de respuesta al estrés. También podemos decir que tanto la sequía como el estrés para la sal pueden provocar cambios en la presión osmótica de las células. También la sal también tiene efectos de iones y toxicidad. Muchas gracias por su atención.